Vegeta es mi personaje favorito. Sí, Vegeta, el de Dragon Ball, el príncipe de los Saiyajin, el que dice ¡Insecto! Y es que cuando lo vi me identifiqué mucho con el personaje. Era malhumorado, casi no sonreía, era orgulloso, se parecía mucho a mí. Siempre pensé que debió ser él y no Goku el protagonista de la serie. Y estuvo a punto de lograrlo, en aquel capítulo donde por poco y alcanza la inmortalidad al pedir su deseo a las esferas del dragón del planeta Namekusei. Para su mala fortuna, llegó Freezer a impedírselo segundos antes de que él pidiera su deseo. Y es que Krillin y Gohan tuvieron mucha culpa, porque de manera ventajosa, mientras Vegeta dormía, ellos se adelantaron a pedir su deseo, sacando a Vegeta de la jugada. Recuerdo que cuando vi aquel capítulo, yo estaba en primero de secundaria. Al día siguiente tenía examen, y ni siquiera estudié de lo molesto que estaba. Y es que no era justo cómo habían pasado las cosas. Para empezar, Krillin y Gohan tenían un radar, y Vegeta no. Eso ya lo deja en desventaja. Si Vegeta hubiese tenido un radar, al igual que Krillin y Gohan, probablemente él hubiese encontrado las esferas del dragón antes que ellos y hubiese logrado alcanzar la inmortalidad. Al día siguiente, mientras estaba contestando mi examen, yo seguía pensando en Vegeta, enojado por la mala fortuna que tuvo. Cuando veo la primer pregunta de mi examen, sorpresa al darme cuenta que era ubicar puntos en el plano cartesiano. Inmediatamente se me vino a la mente el radar de las esferas del dragón. Y ahí fue donde me di cuenta que si yo no podía ubicar puntos en el plano cartesiano, mucho menos hubiese podido utilizar el radar de las esferas del dragón, pues yo no hubiese sabido cómo funcionaba. Tenía que avanzar hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. En ese momento fue cuando me di cuenta que Vegeta no necesitaba un radar de esferas del dragón. Lo que él realmente necesitaba era las coordenadas donde estaban las esferas y unas lecciones de geometría. Eso hubiese sido suficiente para que Vegeta hubiese logrado cumplir su deseo. Bienvenidos a la materia de geometría analítica. Soy el licenciado Héctor Hernández y a continuación veremos el tema puntos en el plano. Y bien, lo primero que vamos a hacer es repasar el plano cartesiano. Ya lo vieron el semestre pasado en la materia de geometría y trigonometría. El plano cartesiano es este que vemos aquí en el pintarrón. Aquí el punto de partida, que es donde se intersectan las dos líneas, tanto la de las Y como la de las X, ese punto se llama origen. Este de aquí. Este sería el origen. Y de ahí vamos a partir ya sea hacia derecha, hacia izquierda, hacia arriba o hacia abajo. La línea horizontal se conoce como el eje de las X, o bien algunos autores lo llaman el eje de las abscisas. Y la línea vertical sería el eje de las Y. Algunos autores también lo llaman el eje de las ordenadas. Los cuadrantes. Este sería el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora bien, un punto que se representa en el plano cartesiano siempre nos lo van a dar de esta manera. Un punto P, vamos a llamarle punto P, va a estar así, X, Y. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer numerito, el que nos den aquí, lo vamos a buscar en el eje de las X. Y el segundo numerito que nos den,
lo vamos a buscar en el eje de las Y's. Del origen hacia la derecha estarían los números positivos en el eje de las X, y del origen hacia la izquierda los números negativos. Hablando del eje de las X, del origen hacia arriba serían los positivos en el eje de las ordenadas, y del origen hacia abajo serían los números negativos. Vamos a poner un ejemplo para que me entiendan un poquito mejor. Vamos a borrar esto para que no se nos amontone. Entonces vamos a suponer que nos piden encontrar el punto, vamos a llamarle punto A, 3,2. Entonces vamos a poner acá, ya lo habíamos borrado, X, Y. Ya sabemos que el número 3 lo voy a buscar en el eje de las X. ¿Sí? El primer numerito va a ser el de las X y el segundo numerito el de las Y. Entonces me voy al eje de las X, que es la línea horizontal, y del origen voy a caminar 3 pasos, porque me está pidiendo el punto 3. Sería 1, 2, 3. Aquí así. Y en el de las Y voy a caminar 2 pasos hacia arriba, porque es positivo. 1, 2, 3, y después avanzo 1, 2. Por aquí así. Ya ustedes en su cuaderno de cuadrícula les va a salir un poquito mejor. Igual algunos pueden hacer unas líneas en el 2 de las Y y en el 3 de las X, y ahí donde se intersectan esas dos líneas, ese punto sería el 3,2. Vamos a poner otro ejemplo con diferentes signos para que vayan repasando. Vamos a suponer que nos dan el menos 1,5. Vamos a ubicar el punto menos 1,5. Si se fijan es negativo, entonces del origen voy a caminar hacia la izquierda. Voy a caminar un paso hacia la izquierda, que sería aquí, 1, y después 5, como es positivo, hacia arriba, en el eje de las Y. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí donde se intersectan sería el punto B. Este se me pasó ponerlo, es el punto A. Ahorita vamos a pasar a hacer un ejemplo un poquito más completo para que ya vayan entendiendo cómo se ubican puntos en el plano cartesiano. Y bien, vamos a pasar a ubicar los siguientes puntos en el plano. Aquí lo tuve que poner con letras pequeñas porque mi pintarrón también es pequeño. Entonces, bueno, primero recordemos todo lo que esté, el primer numerito que nos dan dentro del paréntesis lo vamos a buscar en el eje de las X, y el segundo numerito lo vamos a buscar en el eje de las Y. Entonces ahí me está pidiendo ubicar el punto A, 2,3. Ya sabemos que aquí donde se intersectan estos dos es el origen, que va a ser mi punto de partida. El punto A, si primero me están dando el número 2, ese lo voy a buscar en el eje de las X, y el 3 lo voy a buscar en el eje de las Y. Entonces camino 2 pasos, 1, 2, y después 3 pasos hacia arriba, 1, 2, 3. Este sería el punto A. ¿Por qué hacia la derecha? Porque es positivo. Recordemos que del origen hacia la derecha, en el eje de las X, son los números positivos. ¿Y por qué 3 hacia arriba? Porque también es positivo. Entonces del origen hacia arriba son los positivos de las Y. Ya del origen hacia la izquierda, cuando tenga un número negativo en X, y del origen hacia abajo cuando tenga un número negativo en Y. En este caso fueron 2 pasos hacia la derecha y después 3 pasos hacia arriba, porque ambos puntos son positivos. Vamos a ir con el punto B, menos 4,3. Aquí ya tengo un signo negativo, entonces van a ser 4 pasos en el eje de las X, pero hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y ya que llegue aquí, van a ser 3 pasos hacia arriba, porque el 3 es positivo. 3 pasos en el eje de las Y. 1, 2, 3. Aquí así. Ya ustedes en su cuaderno recuerden con su
cuaderno de cuadrícula les va a quedar más exacto el punto. Y después, en el punto C, tengo menos 5, menos 2. Si se fijan, ambos son negativos. Entonces primero, el que va en X, le voy a dar 5 pasos hacia la izquierda, del origen hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Y después en el eje de las Y, 2 pasos hacia abajo. Ahora es hacia abajo. ¿Por qué? Porque el 2 tiene un signo negativo. 1, 2. Por aquí así sería el punto C. Entonces así quedarían ubicados dentro del plano cartesiano. El plano cartesiano lleva ese nombre en honor a su inventor, el filósofo y matemático René Descartes. Y es una herramienta muy útil en muchas de nuestras actividades diarias, actividades que veremos a lo largo del semestre. Nos vemos en el siguiente video.